Bienvenido a Estudio 360. Muy bien. A ver, cuéntenos, ¿qué buscan o qué lugar buscan ocupar desde Hacemos por nuestro país junto al gobernador Schiaretti? Buscamos ser una alternativa diferente a las dos coaliciones que conforman la grieta. La grieta, digamos, ha agudizado todos los problemas que tiene la Argentina. Digamos, la grieta es un negocio de los políticos que la integran, alejado de la realidad de los problemas que preocupan al conjunto de la sociedad. Por eso nosotros, digamos, somos la única fórmula del interior federal, que como bien decía usted, encabeza Juan Schiaretti, que es de la provincia de Córdoba, una provincia exitosa en su administración, que acaba de ser ratificado el rumbo en la última elección con un candidato de su propio espacio, que es el actual intendente de la ciudad de Córdoba. Y bueno, y en el caso mío, que soy de una ciudad del interior de la provincia, de Chivilcoy, y en eso tenemos una mirada que está vinculada básicamente a que la Argentina tiene que tomar todas sus decisiones vinculadas a la producción y al trabajo, que es la única forma que la Argentina se recupere y pueda tener, digamos, una economía previsible, cosa que no puede funcionar de la forma que funciona, con más de 150% de inflación, con más de 20 tipos de cambios, con restricciones para poder importar muchas veces insumos que van a la cadena productiva, y a su vez castigando al interior, con tarifas de energía mucho más caras que lo que pagan el AMBA, con tarifas de subsidios al transporte con mucho menores que se aportan en la zona del AMBA, y eso encarece el transporte público a los vecinos del interior. Así que nosotros pretendemos ser una alternativa el próximo 13 de agosto para que la sociedad digamos, no tenga que optar entre estas dos coaliciones que, vuelvo a repetirle, francamente han fracasado. ¿Considera que, a ver, cómo obtener todo esto que usted decía? Porque hay coincidencia que quien llegue a la presidencia de la Nación va a necesitar un paquete de leyes urgentes y de leyes muy firmes que establezcan una política de Estado, no una política económica a corto plazo, sino algo a 10, 20, 30 años. ¿Cómo va a poder lograr esto Hacemos por nuestro país con un Congreso de la Nación tan dividido? Primero lo que se necesita, Alfredo, es credibilidad y prestigio de quien va a conducir los destinos de la Argentina. Ese es el capital más importante que puede tener un presidente, que está claro que el que tenemos actualmente lo ha derretido en poco tiempo, por cambiar posiciones, por decir una cosa y hacer otra, por celebrar un cumpleaños mientras los argentinos estábamos encerrados. Entonces, lo primero es credibilidad y prestigio. Y después hay que copiar, recuperar el sentido común, no se confunda, no basta de paquetes, cosas raras, sentido común necesita la Argentina. Entonces vamos a resolver la inflación como la resolvió el mundo. Todos los países del mundo han bajado la inflación. De hecho, todos los países de nuestra región tienen la misma inflación anual que la Argentina tiene mensual. Claro. Brasil, que son vecinos, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia. ¿Y por qué no nosotros? Porque nosotros creemos que somos diferentes, y esa viveza de creer que somos diferentes, mira dónde nos ha llevado. Entonces, primer tema a resolver, ese es un tema clave, que está vinculado al déficit fiscal permanente y sostenido que tiene la Argentina, donde la presión tributaria hace unos años era el 25% del producto y es el 35%, y los servicios que presta el Estado son malos, hagámonos cargo, la educación cayó en calidad, la salud cayó en calidad, la justicia llega tarde y lenta, y los delincuentes están en la calle y la gente honesta encerrada. Entonces no es que en realidad creció la presión tributaria y estamos mejor. Entonces tenemos que tener un plan económico básicamente de sentido común, que copie, para que la Argentina tenga niveles de inflación razonables como tiene el mundo, porque la inflación es muy dañina sobre el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, sobre el poder adquisitivo de los jubilados, sobre la falta de referencia de precios, sobre la imposibilidad de acceder a un crédito, la imposibilidad de que el sistema productivo se apalanque en el sistema financiero como en cualquier lugar del mundo. Entonces, eso es fundamental. Y otro tema fundamental es por qué tenemos falta de dólares, cuando en realidad hay casi 400.000 millones de dólares argentinos depositados afuera. Primero porque no hay confianza en la Argentina, porque la Argentina dice una cosa un día y hacen otra los gobernantes. ¿Está claro? Y por otro lado porque en realidad no fomentamos las exportaciones, porque tenemos 20 tipos de cambio. No existe esto de 20 tipos de cambio. Fíjese usted, mire la región, hay un único tipo de cambio y no existen retenciones sobre ninguno de los productos que se exportan. La Argentina tiene que salir del sistema de retenciones, porque ese sistema de retenciones impide que la Argentina sea competitiva. Yo visité hace unos días Virasoro, que quiero mandarle un abrazo grande
al intendente, a Emiliano Fernández, que me recibió como empresario del sector maderero. Y bueno, ahí me planteaban los inconvenientes de tarifas de energía, digamos, muy importantes, diferentes, por supuesto, a la que pagan las empresas, digamos, en la zona del AMBA, las dificultades de tener un tipo de dólar que no es competitivo, las restricciones y la cantidad de trabas que hay para exportar. Entonces me parece que nosotros planteamos una Argentina racional, vuelvo a repetirle, que recupere el sentido común y la normalidad, y tenemos experiencia para eso. Tanto Schiaretti como yo somos hombres que creemos que la única forma de transformar la realidad es gestionando, y la gestión debe mejorar la vida de la gente, si no, no sirve la política. ¿Cómo reducir el déficit del Estado? Hoy está muy en discusión la cuestión de la asistencia social. ¿Cómo manejar esto? Porque da la sensación de que la cuestión de la asistencia social ya se ha ido de las manos. El déficit fiscal primero no puede ser sostenido y permanente. No existe ningún lugar del mundo donde se viva permanentemente con déficit, salvo Estados Unidos, pero Estados Unidos es el dueño de la moneda, es dueño del dólar, y hay confianza, y es el mayor país que concentra la mayor cantidad de depósitos a una tasa absolutamente muy baja, 2-3 puntos. Eso no tenemos esa suerte nosotros. Entonces, no podemos tener déficit permanente. ¿Por qué? Porque eso, digamos, tiene 3 fuentes de financiamiento cuando uno gasta más de lo que entra. O emite deuda, fíjese lo que está pasando con la deuda argentina, en la cual nosotros cuando emitimos deuda estamos pagando una tasa de riesgo superior a la que paga, por ejemplo, Paraguay o Brasil, 20 puntos en dólares. ¿Está claro? ¿Y eso qué hace? Encarece el financiamiento interno y hace que todos nuestros productos no sean competitivos. Crea nuevos impuestos. La Argentina tiene demasiada presión fiscal sobre el sector productivo. Hay que bajar impuestos. O emite. Si uno emite dinero, cada vez más pesos sobre la misma cantidad de bienes y servicios, naturalmente que hay una presión mayor sobre esos bienes que son lo mismo, entonces aumenta. Entonces, está claro que no podemos vivir con déficit. Y no es una cuestión ideológica. Fíjese usted, hace poco vino el presidente de Chile, Boric, y nadie va a dudar de qué posición ideológica tiene. Sin embargo, dijo esto que yo le digo, el déficit fiscal no es una cuestión ideológica. Ahora, ¿cómo se resuelve? Se resuelve. Primero, podemos empezar a sacar superposiciones del Estado nacional, provincial y municipal sobre las mismas prestaciones que hace el Estado nacional. Si quiere usted en educación, en salud, en acción social, son todas responsabilidades que después de la reforma del 94 tienen las provincias. Sin embargo, el gobierno nacional tiene, diríamos, una cantidad de superposición sobre esas mismas responsabilidades que son enormes y que en realidad en vez de hacer más eficiente el gasto y mejor la prestación de servicio, lo ha empeorado. Después, hay que, digamos, trabajar para que el subsidio lo reciba aquel que necesita recibir el subsidio. En materia de energía, ¿cómo? En realidad debemos cobrar la tarifa plena a aquellos que gastan más de determinado consumo, cuando el consumo es elevado, que marca claramente un índice de capacidad contributiva. Lo mismo que con el transporte. El transporte, la tarjeta SUBE que yo puse en marcha, es una tarjeta que está identificada con quien la usa, y cuando uno sube al transporte público, machea contra la base del ANSES y naturalmente sabe quién es el que está tomando el transporte público. Entonces, aquel que no necesita debería pagar la tarifa plena, y el que tiene dificultades pagar menos. Ahí se va a ahorrar un montón de recursos más. Y después, darle transparencia al Estado. Si tiene un minuto, le cuento. Mire, sí, cuando yo digamos, asumí el Ministerio del Interior, empecé a trabajar con el nuevo Documento Nacional de Identidad, dando de baja un contrato de Siemens con el Ministerio del Interior por 1.400 millones de dólares. ¿Escuchó bien? ¿Sabe con cuánto lo hicimos? Con 14. Ahora, esto que usted hizo durante su gestión, lo hizo en el marco de un gobierno justicialista, de un gobierno que, digamos, está en la misma línea del que está ahora. ¿Por qué entonces se destruyó todo esto? No está en la misma línea, se fue distorsionando, maestro. A ver, el kirchnerismo, digamos, en un momento era muy amplio, de hecho llevó de candidato a vicepresidente un hombre del radicalismo como era Cobos, y después se transformó en una fuerza política sin diálogo, con un grupo de fundamentalistas que no entienden hacia dónde va el mundo y con cero gestión. Se fue desvirtuando, y este gobierno no representa al espíritu de aquellos que venimos del peronismo, que entendemos que todas las políticas deben ser de inclusión, destinadas a la producción y al trabajo. Esto es un gobierno de asistencia a la exclusión. Fíjese lo que pasa con los planes. ¿Usted cree que que le parece, digamos, digno que alguien, digamos, pueda soñar en su futuro viviendo de planes? Están condenando a millones de argentinos a la indignidad. ¿Por qué no subsidiamos el empleo en medio del desempleo? Entonces, no tiene nada que ver, digamos, este gobierno con el peronismo. De hecho, bueno, lleva como candidato el ministro de Economía, digamos, actual.
que no creo que en realidad el conjunto de la sociedad esté de acuerdo con lo que están haciendo en materia económica. Seguro. Con Schiaretti intentan ustedes, Randazzo Schiaretti, Schiaretti Randazzo, ¿intentan recuperar al peronismo tradicional? Sí, a un peronismo moderno, republicano, con ideas, con ideas innovadoras, que fundamentalmente se asienta en la gestión. Nosotros somos dos hombres de gestión. La mayor responsabilidad que tiene un hombre de la política que ejerce un cargo público es gestionar con transparencia y transformando cosas. Yo siempre les he decido a los periodistas, cada vez que convocan a un candidato y ese candidato tuvo un lugar de responsabilidad, llámese en una municipalidad, en una provincia, en una nación, hay que preguntarle qué fue lo que hizo para mejorar en la vida de la gente. Que de eso se trata la política. Entonces nosotros sí que aspiramos con Schiaretti, que ha gobernado una provincia absolutamente exitosa. De hecho ha sido ratificado en las urnas un candidato de su propio espacio, como Martín Yarlora. Una provincia que respeta las instituciones, la división de poderes, respeta los fallos de la justicia, es una provincia que abona el diálogo, aún no pensando de la misma manera. Tiene un Estado que es inteligente, que en realidad presta servicio de calidad en materia de educación, salud, seguridad y justicia, y tiene un plan importante de infraestructura que se complementa con el sector privado para darle competitividad a la economía, cosa que necesitan todas las provincias argentinas. Y nosotros tenemos una mirada federal, una mirada en la cual creemos que no hay argentinos de primera y argentinos de segunda. No son diferentes los correntinos que los que viven en la zona del AMBA. Que esto, por supuesto, no es culpa de la gente que vive en el AMBA, sino es culpa de los dirigentes que han tenido una mirada mezquina, que está vinculado al electoral. Entonces la Argentina ha generado una concentración de recursos sobre el gobierno federal en detrimento de las provincias. Y eso condiciona muchas veces la decisión política de parte de los gobernantes. Los subsidios al transporte son una gran demostración de esa diferencia que hay entre el interior y el AMBA, ¿no? El gobierno nacional destina 50.000 millones de pesos mensuales al transporte del AMBA, lo que totalizan 600.000 millones anuales, subsidiando casi el 97% del valor del pasaje. ¿Qué le quiero decir con esto? Las empresas prácticamente son del Estado. Claro. Y se destina para todo el interior, 40.000 millones de pesos anuales. ¿Entiende cuál sería el motivo por el cual el Estado Nacional pareciera ser que tiene pasajeros de primera y pasajeros de segunda? Son de primera los que viven en el AMBA y son de segunda los que viven en el interior. Esa asimetría hay que corregirlas, como hay que corregir la tarifa de luz, la tarifa de gas, lo que pagan todos los argentinos para financiar la empresa AISA, que hace obras de agua corriente y cloaca solamente en el AMBA y no en las provincias. Entonces nosotros tenemos una mirada federal porque aparte creemos que la Argentina tiene que dar, igualdad de condiciones a quienes viven en el interior, a quienes viven de las grandes zonas y los conglomerados urbanos, porque eso ha producido una descomposición geográfica, demográfica de la Argentina, que en realidad hace que no se vivan las condiciones que tienen que vivir quienes viven en las grandes urbes, independientemente de estos beneficios. Randazzo, le pido que me defina en 3 palabras la propuesta que llevan con Schiaretti. Sentido común y un país más normal, nada más que eso. Nosotros estamos convencidos que la Argentina necesita una alternativa a la grieta y nosotros somos dos hombres que hemos tenido experiencia en la gestión y hemos sido exitosos en la gestión. Si no, mire Córdoba y fíjese las cuestiones que estuvieron bajo mi responsabilidad, cómo mejoraron todas. Gracias, Florencio Randazzo, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y un cariño grande a todos los correntinos.